Bueno, estamos de vuelta. Tercer bloque, ya estamos perdidos. Tercer bloque de este cuarto intermedio. Te decía que íbamos a seguir hablando de los bajos submeridionales. Hemos hablado acá acerca del Jaucanigas en varias oportunidades. También te adelanto que después de la nota que tenemos en línea, vamos a compartir lo que hablamos hoy, hace un rato, hoy por la tarde, con dos funcionarias del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, que aprovechamos que estaban aquí para consultarles sobre un tema del que nos venimos ocupando, que tiene que ver con la quema en las islas. Días atrás hablábamos con el autor del informe, quiénes están detrás del humo, y a partir de ello también le consultamos sobre las denuncias penales que se han hecho por parte del gobierno provincial en el MPA y también del gobierno municipal de Reconquista. Eso para dentro de un rato, porque ahora nos metemos en los bajos submeridionales y tengo en línea a un colega, comunicador y también miembro del Foro por la Recuperación del Paraná. Se llama Facundo Retamosa y está en línea. Facundo, ¿cómo va? Buenas noches y gracias por atendernos. Por favor, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Bueno, primero, Facundo, te voy a pedir de manera sintética, obvio, pero para quienes no entienden muy bien de qué se habla, porque de hace un tiempito no muy lejano ha tomado una efervescencia el tema bajos submeridionales y Jaucanigas, por lo menos acá, en esta zona, de la que antes ni se hablaba puntualmente. Así que para quienes están del otro lado y no saben de qué estamos hablando, contanos de qué se trata, qué son los bajos y qué región abarca. Bueno, hablamos de un humedal de los más importantes de América, que tiene alrededor de 5 millones de hectáreas, ocupa 3 provincias, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, y alberga una biodiversidad estratégica para la Argentina y para el subcontinente, porque de alguna manera contiene especies, por ejemplo, en peligro de extinción, como el aguaraguazú y el venado de las Pampas, que aparte son declarados monumentos históricos, naturales de la provincia de Santa Fe. Entre otras especies que anidan, digamos, y que viven allí. Y aparte es un gran reservorio de agua dulce, como todo humedal, con un recurso tan estratégico como el agua, ¿no? En el presente y hacia el futuro. Claro. Por lo tanto, digamos, hablamos de uno de los, podríamos decir, de una de las áreas que está siendo discutida en el Congreso Nacional para su conservación, por su rol estratégico para el presente y para el futuro de nuestra sociedad y de la humanidad en general. Eso se está discutiendo en el Congreso, a nivel nacional. La ley de humedales, específicamente sí, la ley de humedales. La que plancharon, la que está frisada. Exactamente, exactamente, así es. Facundo. Que evidentemente el lobby planchó y puso en un freezer. Sí, tal cual. ¿Ese lobby es el mismo lobby o algunos de los integrantes, digamos, de este lobby que incluye a gobernadores? Porque hay que decirlo, hay que recordar cómo se frenó en su momento en diputados, este llamadito de algunos gobernadores a sus diputados, metamos en el freezer esto, así sucedió, digamos. Estamos hablando de los mismos nombres o algunos de los mismos nombres dentro del lobby de los que están detrás del proyecto de canalizar los bajos submeridionales. Sí, de alguna manera del corrimiento de la frontera agropecuaria, que es el fenómeno que digamos, está atrás de la quema de las islas, de la canalización de los bajos, evidentemente, claramente, y de los proyectos que plantean de alguna manera que hay que aumentar la escala y aumentar la superficie de este modelo productivo, que lo que genera directa e indirectamente es aumento de la contaminación, aumento del saqueo y destrucción de la naturaleza y paralelamente aumento de la pobreza. No hay ningún índice que haya demostrado que bajo este modelo productivo en el agro argentino se haya reducido los niveles de pobreza. Por el contrario, se expulsa cada vez más gente del norte argentino, de nuestro norte santafesino, que viene a parar a las grandes ciudades a vivir alrededor de las villas miseria, y no ha generado riqueza para el país tampoco, porque en general los que se apropian de esa renta extraordinaria que sacan de la tierra son grandes terratenientes y multinacionales que se asocian, digamos, para sacar esos recursos para el país. Tampoco en proyectos como el de los bajos submeridionales, donde uno de los grandes objetivos es aumentar la cantidad de cabezas de ganado en el norte de nuestra provincia, tampoco generó un abaratamiento del costo de los alimentos para los santafesinos ni para los argentinos.
es interesante, Facundo, perdóname que te interrumpa porque quiero profundizar esto, porque es interesante lo que estás planteando, porque hoy también, bueno, y en el medio de la discusión también, con lo de la ley de humedales, entra en juego esto, ¿no? El de alguna manera, quienes están en contra de personas como vos, como los que integran el Foro por la Recuperación del Paraná y tantos otros, esto de plantear, mira, estos ambientalistas van en contra del crecimiento del país, de la producción, de la generación de trabajo, del progreso. Sí, es el argumento, es la retórica permanente. De hecho, en la última reunión que se hizo ahí en Reconquista, en la Sociedad Rural de Reconquista, donde estuvo el gobernador provincial, que lamentablemente nos trató de prácticamente ser, ¿cómo es que dijo? Creo que anticuado, usar un término anticuado, que era el de terratenientes, que los terratenientes no existen más, que acá lo que se quiere es que los pueblos del norte se desarrollen. Yo en una nota que hice le recomendé leer los censos el último censo agropecuario, pero los censos que hace el IPEC de la provincia de Santa Fe, donde muestran que en los últimos 20 años, principalmente en los 3 departamentos del norte de la provincia de Santa Fe, desaparecieron 8.000 chacras de entre 5 y 500 hectáreas. Pero no desapareció la producción, se concentró en muy pocas manos. 891 propietarios tienen el 62% de la tierra del norte de la provincia de Santa Fe, casi 3 millones de hectáreas productivas. ¿Entre cuántos? 891 propietarios, 891 personas tienen 3 millones de hectáreas, es decir, el 62% de la tierra del norte santafesino. Hablamos de los 3 departamentos. 3 departamentos, exacto. De 9 de Julio, Vera y Obligado. Es altísima la concentración. Es una concentración de las más altas del país. Aparte, hay multinacionales extranjeras dueñas de grandes latifundios, como Adecoagro, por ejemplo, que no es una empresa argentina. ¿Esa es la de Soros? Esa es la de Soros, exactamente. Que dicho sea de paso, está vinculado, asociado con empresarios argentinos a la quema de los humedales y de las islas, que tiene 360.000 hectáreas en la Argentina, 74.000 en la provincia de Santa Fe y 30.000 en la zona de San Javier, ahí cerquita, de donde empieza el norte de nuestra provincia. Está con el arroz, hablar en particular de exactamente. Sí. El arroz, algo de ganadería, tiene islas, y el ejemplo más calcado de que ese famoso desarrollo del que hablan no solo no generó trabajo, generó pobreza. San Javier, que está apenas a 20 kilómetros de donde está Adecoagro, tiene el índice de desocupación más alto de la provincia, tiene 60% desocupado de la ciudad de San Javier. Y esta multinacional que hace 20 años que se instaló en esa región para producir 30.000 hectáreas de arroz principalmente, no ha generado riqueza para la región, al contrario, ha generado saqueo porque, por ejemplo, tienen 6 bombas flotantes sobre el río San Javier que en el periodo de mayor bajante del río Paraná y de los ríos, digamos, que confluyen en el Paraná como el San Javier, jamás dejó de sembrar y jamás dejó de sacar agua del río San Javier, por más que el río estuviese lo más bajo, los niveles más bajos de la historia, digamos, ¿no? Facundo, ¿y estos casi 370 millones de dólares que va a invertir el gobierno, el Estado Nacional, son para qué? ¿Para hacer qué obras? Bueno, para canalizar lo que en un humedal sucede cotidianamente, que son periodos de sequía y periodos de inundaciones. Es decir, hay que evitar los periodos de inundaciones porque eso perjudica el proceso, digamos. No nos olvidemos que el modelo productivo actual es un modelo hiperintensivo. Se produce permanentemente, no hay periodo de descanso de la tierra, ¿no? Es decir, acá estamos hablando, vamos a ponerlo en este plano. Se desmontaron 70 millones de hectáreas de bosques en los últimos 20 años en Sudamérica. 70 millones de hectáreas de bosques. ¿Para qué? Para que avance la soja principalmente y los otros productos de la agroexportación. Este humedal del que estamos hablando, los bajos submeridionales, parece un parche en el medio de esas topadoras. Entonces,
Lo que está en discusión es que quieren convertir esta región enorme en más suelo para ese tipo de producción, Claro. digamos, y volverlo, como ellos dicen, porque ellos hablan de convertir las tierras, no hablan de humedales, jamás hablan de humedales. Si vos mirás los informes nacionales y provinciales, no hablan de humedales. Claro. Hablan de tierras que se inundan y la pobre gente, el pobre poblador del norte, que tiene que sufrir. ¿Sabés cuántos productores hay en los 3 departamentos de los que estamos hablando? ¿Cuántos son dueños de campo? Vamos a ponerlo así en concreto. A ver. ¿Cuántas personas son dueñas de campo en el norte santafesino? No más de 3.500 personas. Ajá. Viven 260.000 habitantes más o menos en el norte santafesino. No más de 3.500 son dueños de campo. Pero de esos 3.500, 891 son dueños del 62% de la tierra. Claro. ¿A quién va a beneficiar la canalización de un humedal tan importante para Argentina y para el continente? ¿A quién va a beneficiar? Claro. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Y bajo qué modelo van a producir? Porque no es que nosotros estemos en contra de la producción, no es que nosotros estemos en contra de la exportación, pero bajo esta lógica, bajo la lógica sobre la cual se radicó Adecoagro hace 20 años, y vos vas a Colonia Macías y San Joaquín y están pidiendo a grito comedores para que los chicos tengan 3 comidas o 4 comidas al día. O sea, hace falta pasar por la ruta 1 y ver cómo vive la gente al costado de la ruta. Facundo, ¿y qué en materia ambiental, ¿no? Este avance y este corrimiento de la frontera, ¿qué perjuicios nos va a traer a todos los habitantes del norte santafesino? En especial, ¿no? Mirá, lamentablemente uno tiene que hacer memoria de lo que fue la forestal, ¿no? Estamos hablando de cosas distintas, por supuesto, de proyectos distintos, pero acá hay que pensar en la lógica digamos, del saqueo, ¿no? Es decir, el mayor rendimiento posible en el menor tiempo posible. ¿Eso qué implica? Claro. Transformaciones enormes del ecosistema, rápidas. ¿Para qué? Bueno, hay uno de los proyectos que habla de pasar de 2 millones de cabezas de ganado, que es más o menos la cantidad de vacas que hay en el norte de la provincia de Santa Fe, a 10 millones. ¿Por qué? Porque la demanda internacional es altísima, porque una parte de los chinos ha empezado a comer carne de vaca, aparte de carne de cerdo, y vos imaginate que una provincia china nomás demande un poco más de carne, implica, bueno, pero claro, vienen con los proyectos desde afuera, no son proyectos pensados desde acá, son proyectos pensados desde afuera y orquestados por multinacionales que buscan principalmente una renta rápida en poco tiempo. Claro. Ahora, el día que esto no rinda más, que baja el precio de la carne, que la demanda se terminó, o que se colocaron en otros países porque les convenía más, a nosotros nos dejan el resto, digamos. No nos olvidemos que uno de los mayores contaminantes o de los emisores de gases de efecto invernadero es la bosta de vaca, el gas metano, digamos. Entonces, hay, digamos, proyectos que no se han explicitado aún. Solo se habla de volver productiva las tierras que son improductivas. Eso es lo que dicen los proyectos. Claro, así se presenta. ¿No? Así se presentan. Facundo, ¿ya no hay marcha atrás? Esto va, digamos, y ya está. Ha avanzado muchísimo. Lamentablemente es un proyecto de larga data, no es de ahora. Pero si la ley de humedales, si la ley de humedales, por ejemplo, a ver, se retoma, y ahora después te voy a leer el mensajito, uno en realidad, de un televidente, en base un poco también a esto que estábamos hablando anteriormente, pero si la ley de humedales se retoma, ¿sí? Su tratamiento queda poco del año legislativo, pero bueno, y se aprueba. ¿Este proyecto y esta inversión de parte del Estado iría en contra de la ley de humedales? O sea, ¿tendría que meter marcha atrás o cómo? Y bueno, la ley de humedales se tiene que aprobar, tenemos que seguir peleando para que se apruebe, puede ser un inicio, ¿no? de abrir un debate por lo menos alrededor de esto, porque después se tienen que inventariar los humedales. Hay que considerar el humedal a esto, ¿no? Estoy hablando de que todavía no lo consideran humedal. Entonces, tenemos que pasar a un plano, digamos, de discusión donde esto se instale en la agenda pública, claro, que los bajos submeridionales sean considerados estratégicos. Hay un proyecto del Estado dentro de, porque obviamente que hoy no se pueden hacer proyectos sin contemplar lo ecológico, porque realmente saben que la sociedad se les pone en contra enseguida. Entonces,
hay un proyecto de armar una reserva de esas 5 millones de hectáreas, armar una reserva de 200.000 hectáreas, donde entiendo yo, tratemos de meter al aguaraguazú, al águila coronada, todas las especies, Claro. hacer un zoológico en el campo, digamos, perdón la palabra, Sí, sí. pero digo, es tratar de decir, armamos un parche Te ecológico. entiendo. Donde Y la tratar gente de puede ir a dejar visitar. contentos, y tratar de dejar contentos a todos. Y sí, un museo donde vayamos a ver lo que había antes, ¿no? Decir, bueno, acá había este ecosistema, podemos ir a visitarlo, podemos ir a conocerlo. Todo esto lo hicimos en función del progreso, ¿no? Ajá. Que ya tenemos los resultados claramente. Pero perdón, con respecto a tu pregunta, Sí. creo que se pueden hacer desde ya, pero hay que tener en cuenta que van a pasos agigantados. Ajá. Ya se han empezado las obras, digamos. Sí, acá dice sí. No, completa. No, porque esto es parte de un proyecto que es mucho más grande, que tiene que ver con el proyecto del Consejo Agroindustrial y de la Bolsa de Comercio de Rosario, que plantean pasar en 10 años de 70.000 millones de dólares de agroexportación a 100.000 millones de dólares de agroexportación, para lo cual le exigen al Estado, digamos, la Bolsa de Comercio de Rosario y el Consejo Agroindustrial son las principales multinacionales agroexportadoras de la Argentina, le exigen al Estado obras. El tren, abaratar los fletes, digamos, ¿no? Y entre ellos aumentar la frontera agropecuaria. Claro, bueno, acá me dice este televidente, ¿qué valor le pueden agregar? Dice, me imagino que a lo de las tierras que estábamos hablando, si no hay energía, no hay agua, no hay rutas, etcétera. Bueno, parte del proyecto es poner rutas, energía, llevarla al tendido eléctrico. No solo eso, sino hay un proyecto que tiene que ver con que llegue internet, porque la mayoría de las producciones hoy se controlan por drones. Claro. Incluso hay muchas que, digamos, tienen GPS. Claro, GPS, los tractores, toda la maquinaria agrícola funciona hoy electrónicamente, digitalmente. Por lo tanto, el proyecto es con todo eso adentro. O sea, para esto son velocísimos. Para este tipo de inversiones, 370 millones de dólares Sí. son hiperveloces. Ahora, después si vos tenés que asfaltar una calle de un barrio que estaba, complicado, o si tenemos que pensar en otro tipo de proyectos, seguramente eso cuesta un poquito más. Para esto han acordado incluso gobiernos que son de distintos signos. Esto lo empezó Macri en el 2018 y lo continuó tal cual como estaba aprobado el gobierno. Ahora Alberto. Facundo, gracias y el gobierno de participa. Gracias por atendernos, te mandamos un saludo y la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por poner este tema en agenda. No hay por qué, está siempre acá. Gracias, Facundo Retamosa, tenemos otro Retamoso acá también, perdón, Facundo. Facundo Retamosa, comunicador social, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, hablando concretamente de qué hay detrás de la canalización de los bajos submeridionales, tema que va a dar para hablar. Como también lo que sucedió en el comienzo del programa, nos quedaron un montón de consultas, mensajes y otras cosas más. Ya lo dije, mañana, 10 de la mañana, por la 94.5 en La Grieta, vamos a seguir los temas. Ahora hacemos una pausa.